Hola Santi, ¿tenés idea qué onda Simple State? ¿Se puede considerar un rate tercermundista? Es verdad. Vamos a responder eso. Muy brevemente, no voy a ir a Simple State, no lo conozco especialmente. Lo que siempre digo es, che, ¿para qué van a entrar en un solo edificio, en 1 metro cuadrado, en un solo edificio, cuando con ese mismo monto pueden comprar no solo un rate, es decir, un Real Estate Investment Trust, sino pueden comprar un ETF de rates? Es decir, pueden comprar un fondito que cotiza, que tiene un montón de empresas que compran propiedades. En consecuencia, tendrías diversificación instantánea en un montón de propiedades. En Estados Unidos, muchas empresas apalancadas, que no es lo ideal y qué sé yo, pero bastante cosa. Y hay un último tema que quiero ver en relación a esto de lo de los fondos y qué hacer con la guita. Y no es consejo de inversión, no tengo ni la más pálida idea. Pero algo que estaba pensando el otro día, que se los quiero compartir en pantalla, en base a esta herramienta que vimos la otra vez del Fund Overlap, que es cómo se overlapean los ETFs. Estuve pensando varias cosas y lo tiré el otro día en Twitter, onda, che, ¿qué convendría si ustedes son ultramillo mal? Y hay varios boludos me salieron con, tipo, si fuese millo no estaría en Twitter. Sorprendentemente, aunque no lo puedan creer, los que tienen 100 palos verdes también están boludeando en Twitter. Y aunque no lo puedan creer, hay argentinos que tienen 100 palos verdes y están boludeando en Twitter. Y les va a divertir ese tweet. Y no va a ser consejo de inversión, pero sí va a ser un debate sobre inversión, que es lo mismo que invito a tener ahora. Y es, ponele que ustedes heredan y no tienen ni la más pálida idea de qué hacer con la plata. Lo que yo pensaba es, qué loco que lo más probable es que por círculo de contactos la persona caiga, no sé, en JP Morgan o en alguno así picante, le pongan un comercial falopa y le morfen toda la renta. O sea, porque va a terminar pagando 1 o 2% anual por la gestión de la cartera, 20% de las ganancias o 15% de las ganancias o lo que fuese. Y ahí es como, che, pero todo esto para comprar 6 ETFs que se le puede explicar a una persona en 1 hora literal cómo se hace. Y 1 o 2 tweets de tipo, che, tené cuenta en varios bancos, en varios brokers, just in case, por las dudas, para evitar quilombo, por la duda que no sé. Te congelan una cuenta, después tenés en otro banco y ya está. O quiebra un banco y todo ese tiempo que te devuelvan la guita en otro banco, en otro lugar. O hay un merger de bancos y quedás medio en la nebulosa 2 semanas y justo en esas 2 semanas necesitas algo. Bueno, tener varios bancos, varias cuentas en brokers. Pero después lo de los ETFs, y yo decía, che, por ejemplo, ahora les comparto pantalla acá. Esta herramienta que se llama Fund Overlap, que si ustedes googlean ETF Research Fund Overlap, llegan a esta web, que la web es esa, no importa cuál es la dirección. Lo que yo decía es, che, ¿qué cosas debiera tener para tener una diversificación muy guasa en un montón de cosas sin que sea un quilombo? Porque lo que yo pensaba también, que lo tiré en Twitter a propósito, era, bueno, poné que ustedes guita infinita. Debieras tener entonces, y es una pregunta, ¿debieras tener propiedades residenciales y comerciales e industriales? ¿Y bonos de todos los países? ¿Y acciones de muchos países? Y si tenés eso súper diversificado, además, debieras tener fábricas, negocios que no cotizan, etcétera, que te generen cash flow en tu país de origen. Y ponele que tenés propiedades y decidís diversificar en residencial, comercial e industrial. Dentro de comercial, tendrías que tener las distintas subcategorías de comercial. Y si empezás a tener cientos de propiedades como suelen tener los millos, gestionar ese circo, ¿no es un quilombo bestial? Raro. Entonces decía, che, y si quiero invertir, por ejemplo, en la economía estadounidense, muchos dicen, bueno, comprate el S&P 500 y el Nasdaq, que poner sería QQQ, pero es medio una boludez porque tenés 42%, como vemos en pantalla, de overlapeado los dos ETFs, los dos fondos. O sea, lo que tiene el S&P 500 y QQQ, 42% overlapeado. ¿Qué significa overlapeado? Que, por ejemplo, SPI tiene el 7,4% en Apple y QQQ tiene el 12,5% en Apple. Por lo tanto, el overlap es el 7,4%, que es ET 7,4%. O sea, es exactamente lo mismo, estás comprando lo mismo. Si pones, por ejemplo, un palo verde en SPI y un palo verde en QQQ, el 42% se pisa, es lo mismo, son las mismas empresas, las mismas inversiones. Entonces, mi primera intriga era, ponele que querés apostar a la economía estadounidense, yo haría, o no sé si lo haría, pero es una pregunta, SPI e IWM. IWM es la del Russell 2000. Russell son varios índices, por ejemplo, uno Russell 1000 son las 1000 empresas más grandes. El Russell 2000 son las 2000 que le siguen a las 1000 más grandes. Cuando vos sacas las 1000 más grandes, las 2000 que le siguen
terminan siendo small caps. O sea, empresas chicas para cotizar en bolsa en Estados Unidos, ¿no? Empresas chicas estadounidenses. Y acá llegás a que se overlapean cero, porque el S&P 500 son las 500 más grandes, el SPY, y el IWM es el Russell 2000. Entonces te faltarían solamente las 500, entre comillas, pero Standard & Poor's no es lo mismo que Russell, entonces no son las mismas 500, pero más o menos te faltarían las 500 que vienen después de las primeras 500 y tendrías 2000 de small caps y 500 de empresas grandes. Y ahí ya me parece como que en 2 ETF del orto ya tenés una apuesta a la economía estadounidense. Obviamente con problemas porque estas dos son, por ejemplo, por market cap. Y entonces, por ejemplo, te pones a ver y ves que el SPI tiene el 7% en Apple, el 6% en Microsoft, el 3% en Amazon, el 2,2% en Nvidia. Por ejemplo, en Nvidia yo no pondría el 2,2% de mi patrimonio en Nvidia. Es un ejemplo. Pero, como está acá, o en Tesla, ponele el 1,4% de tu patrimonio que pongas en SPI va a ir a Tesla. Pero sin embargo, como decimos acá varias veces, Warren Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad, dejó dictaminado que sus herederos pongan 90% de S&P 500, 10% en bonos. Y que eso sea todo su patrimonio. SPI y bonos. Y nada más. Con el sesgo que ellos ya saben, pues son súper inteligentes, de esto, de que estás poniendo la guita en las empresas que valen mucha plata. Y eso no pasa en IWM porque como son todas small caps, todos los porcentajes que vas a poner es muy chiquitito en todas. Obviamente esto tiene más porcentaje de gestión porque tienen que estar comprando y vendiendo cosas todo el tiempo. Entonces acá es como que, una apuesta a la economía estadounidense sería SPI y IWM. En realidad sería una apuesta a las acciones estadounidenses. Si quisieras poner bonos de todos lados, o sea, una cartera de bonos, podrías comprar el ETF BND y tendrías bonos. Entonces teniendo SPY, IWM y BND, tendrías acciones y bonos a la mansalva. Y después lo que pensaba es, ¿y si yo quiero tener empresa de real estate para tener ladrillos? No son ladrillos en realidad, son empresas de real estate. Pero uno de esos ETFs es BNQ. Entonces BNQ cuando me fijo se overlapea 2%. 2% en estas empresas. Prologis, American Tower, Equinix, Brown Castle, Public Storage. Se van overlapeando un poquito. Pero no tanto. O sea, 2% está bien. Entonces acá sería de forma simple con 4 ETFs poder resolver esto que siempre decimos de acciones, propiedades y bonos. Sería SPY, acciones grandes, IWM, acciones de empresas chiquitas, BND bonos, BNQ o SCHH, creo que es el de Schwab, de un ETF de real estate. 4 cosas. Pero ahí lo que pensaba es, pero estás muy concentrado en Estados Unidos. Y si Estados Unidos deja de ser el imperio, y vos le dejaste esto a tus hijos, y deja de ser el imperio, se van a caer los bonos, se va a caer el real estate y se van a fundir las empresas si deja de ser el imperio. En consecuencia, el retorno quizás es nulo o negativo. Entonces debieras poner guita en otros países desarrollados y debieras poner guita en países emergentes y hasta en países de mierda. Entonces, ahí pensaba, entonces ponele SPY y un ETF de mercados desarrollados, que puede ser BEA, que es B corta EA. Se overlapean 0,2 nada más. O sea, en esta empresa, en una sola empresa, un mini overlapping. A ver si es esa. Sí. Y el de, por ejemplo, SETF BEA, B corta EA, invierte en Nestlé, en Samsung, La Roche, AstraZeneca, Shell, Novartis, Toyota de Japón y un montón de empresas del mundo desarrollado, pero que como vemos acá no se overlapea con Estados Unidos. Entonces ahí ya me gusta también. Podrías agregar un ETF de bonos. Por ejemplo, poner un ETF de bonos de solo 3 juris, poner yankees. Y después de solo bono de Francia, España y no sé qué mierda más. Y ahí podrías empezar a diversificar de otra forma. Pero ponle que haces SPY y BEA, ya tenés algo mucho más copado que SPY solo. Y después ponele que decís, vamos a poner mercados emergentes, BWO. Tampoco se overlapea obviamente. ¿Y qué estarías comprando en mercados emergentes? Por ejemplo, Taiwan Semiconductor, Tencent, Alibaba, Meituan, no sé, China Construction, Housing Development de la India, Infosys de la India, Vale de Brasil. Un montón de papeles de China, Taiwán, India, Brasil, etcétera, que son países emergentes o en vía de desarrollo se decía antes, ahora se dice emergentes. Y después un ETF que el otro día encontré y que no conocía,
que es FM, que es Frontier Markets, que era lo que era Argentina antes de que nos pasen a Standalone, que ya cuando pasás a Standalone ya nadie te invierte un mango en absoluto. Pero acá en mercado de frontera FM también ves que no se overlapea nada con el otro yankee y ves que invierte en países ya más falopa, de otro nivel también. Sarasa de Kazajstán, no sé qué, o sea, de Perú, de Colombia, Rumania, no sé, lo que sea. Banca Transilvania, eh, Credicorp de Perú, Commercial International Bank de Egipto, varias, National Atomic Company de Kazajstán. Entonces, varios de mercado de frontera. Y acá tenés otra diversificación. Y esto que acabo de decir, que lo vimos en 2 minutos, son 7 ETFs. Tipo SPY, IWM, o sea, SPY del S&P 500, IWM del Russell 2000, BND para seguir bonos, BNQ o SCHH o alguno así para real estate. Después VEA para mercados desarrollados, BWO para mercados emergentes, FM para mercados de frontera. Son 8, perdón, me equivoqué. 8 ETFs y tenés una diversificación de la concha de la lora. Y si tenés, por ejemplo, no sé, los 8 ETFs en 4 brokers diferentes y guita cash en 4 bancos, tenés 8 accesos en una carpeta, en una caja de seguridad, y tenés la guita recontra hiperdiversificada. Después obviamente hay que ver la eficiencia impositiva de esta estrategia, porque probablemente te fajen porque estás poniendo todo afuera, pero quizás en vez de poner guita en este ETF que estamos en pantalla de FM, de Frontier Markets, pones esa guita en Argentina, que es aún más riesgoso que un Frontier Market porque es standalone, y lo pones en negocios reales, no sé, comprando fondo de comercio o comprando acciones en Argentina en pesos, como hago yo, o comprando L30, o lo que sea, y haces como un mix argentino, que sería como el reemplazante de mercado de frontera. Y después ves, y tipo, como que me parece, está real a mano de cualquier millo o de cualquier persona con recursos, poder diversificar su cartera, poder crecer como crece el mundo, en vez de jugar un juego de suma cero, crecer como crece el mundo, sin asesor ni nadie que te morfe ningún punto de nada. Si rinde 10% bruto el S&P, te va a venir el 10 bruto menos la chiroleada de que sale un ETF del S&P, que el expense ratio es insignificante. O sea, si vos ponés, por ejemplo, S&P 500 by ETFs by expense ratio, ETFs by expense ratio, y lo googleás acá. Llegás después de las publicidades, llegás a ETF.com, a Investopedia, bueno, y ETF Database, creo que está lindo, ETF Database, este está bueno. Y te muestra el expense ratio de los distintos ETFs, 0,02, 0,03, 0,03. Y si pongo SPY, creo que era 0,0, era bastante alto el de SPY en relación a otros. Pero SPY Value Growth 0,04. No tengo el SPY común ahí, no sé por qué. SPY 0,09 de expense ratio. Pero pues IBB, ponele eShares Core S&P 500 ETF de BlackRock 0,03. Otra cosa loca, muy fácil de hacer, que cualquiera lo puede hacer. En vez de comprar todos los ETFs de un solo issuer, compras uno de BlackRock, uno de Vanguard, uno de ProShares, uno de Direction, uno de no sé qué mierda. Y tenés 8 de 8 distintos que siguen 8 mercados diferentes, en 4 brokers diferentes, así te 3 clics locos. Después, bueno, si tenés plata grosa, tendrás que tener un contador que te asesore bien, un abogado que te asesore bien, un círculo íntimo de personas en una mesa con skin in the game, recomendándote las cosas bien. Y es como, esto me resulta raro que para hacer esto, que lo hicimos en 2 minutos haciendo 3 clics, alguien pague 2% anual y 20% de las ganancias. Otra cosa loca que nosotros estamos diciendo ahora que estamos empezando a hacer fix and flips con amigos, es tipo, che, si alguno de ustedes amigos quiere poner plata en este fix and flip, es como, es exclusivamente para amigos y lo más probable es que perdamos plata. Porque somos 4 boludos los que estamos comprando esto. Y si el 90% de los fondos profesionales pierde contra el mercado, imagínense 4 boludos en Buenos Aires. Debiéramos más que probablemente ganar menos que lo que gana el mercado. Sin embargo, como son montos chiquitos y es entre 4 amigos, quizás podemos aspirar a algo mejor. Pero esto es bastante sorprendente.